hecho. Sí, ahora. Eh, efectivamente, yo soy ingeniero, ¿no? de carrera. Actualmente ya estoy estudiando un doctorado en Humanidades y Cultura, pero yo desde la infancia, ¿no? Desde que estaba en el colegio, siempre tenía como afición, como hobby, el escribir. eh, Relatos cortos, cuentos, y lo continué durante la universidad, después de salir de la universidad, hasta que poco a poco esos relatos fueron haciéndose más elaborados y eran relatos de ficción histórica, ¿no? Entonces, yo en el año 2017 publico mi primera novela de ficción histórica. Y es ahí donde llego yo a la historia, ¿no? Porque obviamente para hacer la novela necesitas investigar, leer, recoger información. Y encuentro que existía muchos datos, mucha información que no me habían enseñado en el colegio, ¿no? Que la enseñanza de historia del Perú era muy pobre en el colegio y que eran datos muy interesantes. Obviamente, la gran mayoría buscaba colocarlos en mis libros, pero habían algunos que no entraban dentro del guión. Entonces ahí es donde decido abrir redes sociales con la idea de compartir esta información inédita, poco conocida, y que no podía hacerlo a través de mis libros porque el guión no se prestaba a incluir esa información. Y así nace, le puse como nombre la página Capitán Perú, porque tenía un escudo como el de Capitán América, pero con el símbolo del Perú, y comienzo a compartir esa información histórica, y bueno, así es como llego hasta aquí. Las redes sociales tuvo bastante alcance, tuvieron mucha aceptación, ¿no? Y eso me ayudó también a difundir los libros que tengo y también a precisamente abordar estas charlas y compartir estos temas con ustedes, ¿no? Entonces, como ya había mencionado Fernando, vamos a continuar con el tema de las mujeres gobernantes en el Perú. En la reunión anterior vimos a las gobernantes prehispánicas, las cuales las conocemos principalmente por los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Porque hemos encontrado entierros de mujeres que estaban vestidas, ¿no? Ataviadas, como si fueran reinas, o con el papel, con el puesto que ocuparía una reina en esa sociedad. Entonces así hemos llegado a la conclusión, ¿no? De que estas mujeres tuvieron mucho poder, fueron gobernantes, fueron curacas, fueron la cabeza de esa sociedad. Y que incluso dependiendo de la sociedad tenían distintos tipos de gobierno, ¿no? En algunas culturas podía gobernar tanto el hombre como la mujer, ¿no? Este es el caso de la cultura mochica, por ejemplo, en donde, o también de la cultura caral, ¿no? En donde en la cultura mochica hemos encontrado tumbas de gobernantes hombres como el señor de Zipán y de gobernantes mujeres como la dama de Cao, ¿no? Entonces era indistinto, cualquiera de los dos podía llegar al poder. Pero culturas que eran estrictamente matriarcales, ¿no? Y hemos puesto el caso de la cultura tayán, ¿no? Los tayanes tenían una gobernante, era un matriarcado, tenían una gobernante que era llamada la capullana, que de ella sí sabemos por escritos, porque los tayanes sobrevivieron hasta la época de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces los españoles a la hora de desembarcar conocieron a la capullana, incluso contamos una historia de este español, Pedro de Halcón, que se enamora perdidamente, ¿no? de la capullana. Y que incluso las capullanas sobrevivieron durante todo el periodo del virreinato como curacas, manteniendo poder, gobernando, y por eso tenemos una lista de capullanas, hasta 1870, hasta el siglo XIX, o sea, hasta el periodo de la República, ¿no? Así que ya acá, con la llegada de los españoles, es que tenemos los testimonios escritos, no solamente las fuentes arqueológicas,
sino las crónicas por escrito. Y es por eso que el tema de las mujeres incas lo había decidido colocar aparte, ¿no? En toda una semana dedicada solamente a las mujeres incas, porque su historia sí fue recogida en textos, en escritos, en crónicas. Entonces, sí podemos saber quiénes eran, ¿no? Con nombre, no solamente como con el título, ¿no? Como tenemos pues la dama de Cao, la reina de Guarmey. En este caso sí sabemos su nombre y sabemos las acciones que hicieron. Y eso es lo que vamos a contar precisamente el día de hoy. Pero antes, vamos a hacer una introducción. ¿Quiénes fueron los incas? ¿No? Acá vemos en un mapa la extensión del imperio incaico. Su máxima extensión, ¿no? Obviamente porque los incas fundaron su imperio en el Cusco, que lo vemos también acá como el centro de todos los caminos, como una especie de Roma, ¿no? Los españoles la compararon mucho con el imperio romano, pero que desde ahí fueron extendiéndose, fueron conquistando hasta abarcar 5 países, o hasta 6 el día de hoy, ¿no? Porque tenemos, bueno, obviamente el Perú, y por el norte llegaron a Ecuador y hasta el sur de Colombia, ¿no? Vemos que toman un pedacito incluso de Colombia. Y por el sur llegaron a Bolivia, el norte de Argentina y Chile. Esa fue la extensión del imperio incaico. El único imperio ubicado en el hemisferio sur de la historia. Todos los imperios de la historia se han ubicado en el hemisferio norte, excepto el imperio incaico. El imperio incaico es el único imperio en el hemisferio sur. Y tuvo 14 gobernantes que fueron llamados incas, que realizaron grandes construcciones. La más famosa es Machu Picchu, que es considerada el día de hoy una maravilla mundial, ¿no? Una de las 7 maravillas modernas en el mundo. Pero sin embargo, también realizaron otras construcciones más que las personas que han viajado, que han conocido el Perú, han podido apreciar, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, una recreación de cómo vestía el Inca y su esposa. Entonces, el día de hoy vamos a contar cuál fue el rol de las mujeres incas, que ya lo habíamos adelantado un poco en la clase pasada, porque habíamos mencionado que los incas tenían una visión de dualidad. Ellos, la cosmovisión andina hace mucho énfasis en la dualidad. Día, noche, sol y luna, oro y plata, frío y calor, hombre y mujer, masculino, femenino. Entonces, esta dualidad tenían varias palabras para designar las interacciones de fuerzas opuestas, ¿no? Por ejemplo, en el quechua existe la palabra auca. El auca es el choque de fuerzas opuestas. Y normalmente se utiliza para designar a un enemigo. Pero existe otra palabra que también es el tincuy. Y el tincuy es más bien el encuentro de fuerzas opuestas. Cuando dos fuerzas que son opuestas encuentran un punto en común. Y existe otra palabra más que es yanantin. Yanantin es el complemento de fuerzas o de lados opuestos, ¿no? Por ejemplo, mano derecha, mano izquierda se complementan. Ojo derecho, ojo izquierdo
se complementan. Pie derecho, pie izquierdo se complementan para caminar, ¿no? Eso es un yananti. Cuando hombre y mujer se complementan también para formar la familia. Entonces, el complemento de estos opuestos lo llamaban el yananti, y era un principio de la sociedad, cómo encontrar la complementariedad, cómo hacer que las fuerzas opuestas trabajen en conjunto. Y eso obviamente lo aplicaron en su sociedad. Por eso vamos a ver que la mujer inca tuvo mucho poder. A pesar que las crónicas dan prioridad al varón, y a diferencia de las otras culturas andinas, no conocemos que el gobernante principal haya sido mujer. La lista de los 14 incas son todos hombres. Sin embargo, sí hay cronistas que establecen la dualidad y nombran al inca y su esposa, siempre al inca y su esposa. Y en las crónicas encontramos cuál es este papel de la esposa del inca, que era llamada la coya. La coya era la reina, ¿no? O la esposa principal, porque el inca podía tener varias esposas. La principal era la coya, y las esposas secundarias se llamaban las payas. Y esto también vamos a ver que representaba un problema, porque el sucesor no siempre venía de la esposa principal, no siempre venía de la coya. Si el inca encontraba otro hijo en una esposa secundaria que lo consideraba mejor, lo podía poner como gobernante, como sucesor. Y es por eso que las madres conspiraban y hacían juegos de poder para que su hijo sea el sucesor. Y esto trajo muchos juegos de poder, muchas conspiraciones en Cusco. Me preguntan a Lena, ¿la esposa principal siempre fue la primera esposa o puede cambiar? No necesariamente era la primera esposa. O sea, el inca podía casarse con una esposa y no necesariamente era la primera, era la principal, sino que la principal era aquella con la que el inca se casaba el día de su coronación. Porque dentro del ritual de coronación del inca estaba que ese mismo día tomaba matrimonio. Y la que se case con el inca el día de su coronación, esa era la principal. Entonces podía tener muchas esposas y podía tener una primera que no sea la principal, sino era la que se casaba con él el día de su coronación como inca. En los últimos incas se volvió costumbre que esta esposa principal sea su hermana carnal. Entonces, los últimos incas tomaron como esposa principal a su hermana. Pero esto fue hacia el final, y por eso no dio tiempo a que existan los problemas genéticos que suceden cuando hay matrimonios endogámicos, ¿no? No ocurrió con los últimos 3 incas, entonces no hubo tiempo para que se den estos problemas genéticos. Normalmente estos se suelen dar a largo tiempo. De repente, si los incas hubieran durado más, hubieran tenido este problema que han tenido otras culturas a la hora de tener matrimonios endogámicos. Y sí hay casos en donde el inca tomaba una esposa y después tomaba otra que la desplazaba como esposa principal.
voy a contar estos casos ahorita, pero uno de ellos fue porque la esposa tuvo una enfermedad mental, ¿no? Una enfermedad en que cuentan las crónicas, pues que mordía a la gente, gritaba, tenía episodios de histeria, y que ya incluso no solamente parecen psicológicos, sino incluso parecería pues cercanos a cuando a una persona le da rabia, ¿no? Porque tenía estos síntomas, no podemos saber exactamente qué era, ¿no? Pero tenía un comportamiento como de animal, dicen las crónicas. Entonces el Inca ya la deja como esposa principal y toma a otra esposa principal, así que sí era posible. Vamos a ver que se dieron estos casos, ¿no? Pero para empezar, en orden cronológico, vamos a empezar desde el origen de los incas, porque ya el origen de los incas nos va a comenzar a hablar mucho de estas tradiciones y de su cosmovisión. Y los incas tienen dos mitos de origen, narrados por distintos cronistas, ¿no? Por ejemplo, el mito de Manco Cápac y de Mama Ogllo es narrado por el Inca Garcilaso de la Vega, que escribió los comentarios reales. Y él dice que la primera pareja fueron Manco Cápac y Mama Ogllo. Fueron los primeros incas, que surgieron del lago Titicaca por orden del sol, ¿no? Entonces es un origen mítico, ¿no? Un origen mágico, en donde de las profundidades del lago Titicaca surge una pareja que se llama Manco Cápac y Mama Ogllo. Y el sol les entrega una vara de oro, le entrega Manco Cápac. Y le dice, viaja buscando el lugar donde se entierra la vara. Y en el lugar donde se entierra, ahí vas a fundar tu reino. Entonces Manco Cápac desde el lago Titicaca va caminando, clavando la vara en el suelo, hasta que se hunde en el Cusco. Y es ahí entonces donde se convierte en el primer inca, junto a su esposa, Mama Ogllo, y en el Cusco es donde fundan el imperio incaico. O bueno, no fue imperio en esa época, pero fundan el reino o el curacazgo de los incas, ¿no? Ese es el primer mito. El segundo mito es el de los hermanos Ayar. Y esta vez ya no habla de una pareja, sino habla de 4 hermanos con 4 esposas. Uno de esos hermanos era Manco Cápac y una de esas esposas era Mama Ogllo. Pero ya no son solamente 2, sino son 4 hermanos con 4 esposas, ¿no? Y se llaman Ayar Manco o Manco Cápac, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar Uchu. Los 4 hermanos tienen 4 esposas. Y no surgen del lago Titicaca, sino surgen de una montaña. Una montaña que tenía una cueva, una montaña que se llama Pacaritambo, ¿no? Y donde salen los 4 hermanos con sus 4 esposas de una cueva. Y también con la misma orden de recibir la vara e ir clavando la vara hasta que se hunda en el lugar donde fundarían su reino. Pero acá hay algo, una variante más. Y es que cuando están de camino, se dan cuenta que uno de los hermanos, que se llamaba Ayar Cachi, era más fuerte que los demás. Y cuenta este mito incluso que él toma una piedra, la coloca en una boleadora, ¿no? Que es como una onda, y le da vueltas
y cuando la lanza, parte una montaña por la mitad para demostrar su fuerza. Entonces los demás hermanos, especialmente Ayarmanco, le genera temor este despliegue de fuerza y lo engaña, le hace una treta, le pone una trampa y le dice: hermano, en la cueva donde hemos salido nos hemos olvidado los vasos ceremoniales. ¿Crees que puedes regresar a recogerlos? Y cuando este hermano, Ayarcachi, regresa a la cueva, los demás hermanos cierran la entrada con una piedra y lo dejan ahí encerrado. Y este hermano, Ayarmanco, que tiene su esposa, Mama Ogio, al encerrar a su hermano, toma la esposa de su hermano también, que se llama Mama Huaco. Entonces también acá hay un tema de traición y de infidelidad, ¿no? Que lo encierra y toma a su esposa. Entonces, vemos que de acuerdo al mito de Manco Cápac y de Mama Ogio solo hay una pareja, mientras que el de los hermanos Ayar hay 4 parejas, los 4 hermanos con 4 esposas que también son hermanas. Y dentro de esta cuatripartición, Manco Cápac toma 2 esposas, toma a Mama Ogio y toma a Mama Huaco, que era la esposa de su hermana. Y acá contamos la historia, ¿no?, de Mama Ogio y de Mama Huaco. Según Rolborowski, María Rolborowski, esta historiadora, estudiosa de los incas, muestra que existe una visión dual también, una cuatripartición, una doble dualidad entre estos 4 hermanos con sus 4 esposas, ¿no?, estas 4 parejas. Y ella es quien describe a Mama Ogio como la mujer femenina y Mama Huaco es la mujer masculina. ¿Por qué? Porque Mama Ogio se dedica a las tareas del hogar y es la que le enseña a las mujeres a tejer, mientras que Mama Huaco es la mujer guerrera. Incluso dentro de este mito de los hermanos Ayar se cuenta que cuando llegan a Cusco y la vara se hunde en el Cusco, Cusco estaba ocupado, estaba habitado por otras etnias con las que tienen que luchar para conquistar Cusco. Y quien encabeza la conquista de Cusco es Mama Huaco. Incluso cuenta pues un episodio muy cruento, ¿no?, que nos hace ver cómo era Mama Huaco, ¿no? Dice que cuando van a pelear, Mama Huaco le dice a los hombres: dejen que yo me encargo. Y toma una piedra y se la lanza al enemigo, y cuando cae herido por la piedra, ella se lanza encima y con un hacha le abre el pecho al enemigo, le arranca los pulmones y sopla los pulmones como si fuera una trompeta. Y todos los demás que estaban a punto de entrar a la guerra, cuando ven que Mama Huaco hace eso con uno de ellos, se quedan espantados y salen corriendo, ¿no? Entonces nos dice y esto es a lo que yo me refería, ¿no?, con mujer femenina y mujer masculina. No podía contarlo la clase pasada, creo que quedó un poco en el aire, porque obviamente era el tema de los incas, entonces no podía profundizar mucho, pero mientras que Mama Ogio era la mujer que tejía y se encargaba de los asuntos del hogar, Mama Huaco
le tiraba una piedra al enemigo, le abría el pecho con un hacha, le arrancaba los pulmones y soplaba como si fuera una trompeta. Entonces, esto nos habla pues de una mujer brava, ¿no? Imagínense pues tener como pareja a Mama Guaco. Yo dormiría con un ojo abierto para empezar. Era la mujer guerrera, era la mujer que peleaba de igual a igual con un hombre. Y que era la mujer que infundía temor en el enemigo, Mama Guaco. Por eso Gombrowski habla de la dualidad, ¿no? Femenino en Mama Oglio y femenino masculino en Mama Guaco. Incluso el cronista Sarmiento de Gamboa, a diferencia de los demás que mencionan que era Manco Cápac el que hunde la vara en el Cusco, Sarmiento de Gamboa dice que la que hunde la vara es Mama Guaco. O sea, la que fundaría Cusco, según Sarmiento, vendría a ser Mama Guaco, lo cual le da un papel protagónico en la fundación de Cusco. Y que nos expresa otra vez esta dualidad, ¿no? Entonces, antes de continuar, ¿no? quería hacer un alto para consultar opiniones, aprovechar para hacer preguntas. Entiendo que quedaron algunas dudas en la clase anterior cuando hablé de esta dualidad, cuando hablé de Mama Oglio y de Mama Guaco, y quería aprovechar este momento, ¿no? Para justamente resolver esas preguntas o saber si hay algún comentario. Entonces, continuamos con la historia de las gobernantes incas y llegamos a la época de uno de los incas más importantes de todos, a la época de Pachacútec, el gran inca reformador. Pachacútec fue hijo de Mamaruntu. Y Mamaruntu era la esposa principal del octavo inca Huiracocha. Pero las crónicas describen a Mamaruntu como una mujer muy humilde, de perfil muy bajo y melancólica incluso, no asistía a fiestas, no asistía a bailes, no usaba las joyas que le correspondían a la reina, no le gustaban las reuniones con la nobleza y los grandes banquetes, sino más bien buscaba a los más necesitados, a los enfermos. Y por tanto, el Inca tenía otra esposa, que era la esposa secundaria, que era todo lo contrario, ¿no? Esta esposa secundaria, que se llamaba Chimbo, Cusi Chimbo, esta esposa, era más bien le gustaban mucho las reuniones, le gustaba la bebida, le gustaba la chicha fermentada, que era lo que se acostumbraba a beber en la época. Y le gustaba sobre todo mucho el poder. Y las crónicas nos muestran también otra vez esta dualidad entre Mamaruntu, la esposa de perfil bajo, humilde, que buscaba a los pobres, a los necesitados, y de Cusi Chimbo, que era la esposa secundaria, pero que quería poder y que era muy ambiciosa y que le gustaban los lujos y las borracheras y las fiestas, y también era muy lujuriosa. Y nos muestra también en contraste la crianza de los dos hijos. Mamaruntu cría a Pachacútec de una forma muy austera.
Se dice que incluso no le gustaba cargarlo en brazos para que no crezca engreído. Es más, tiene una práctica que posteriormente desarrollarían otras esposas incas. Y es que ella colocaba a su hijo en el suelo y ella se colocaba encima del hijo para darle de amamantar. Y luego, conforme iba creciendo, iba retrocediendo para que el hijo enseñarle que debe buscar el alimento, ¿no? Entonces, al bebé le iba mostrando que tenía que gatear, tenía que esforzarse para conseguir la leche materna. Esta fue la crianza que Mama Runtu le dio a su hijo, a Pachacútec, una crianza muy austera, una crianza de sacrificios, de enseñarle que las cosas no son fáciles y que tiene que buscar el sustento para sobrevivir. En cambio, la otra esposa secundaria, que era Cusichimbo, era todo lo contrario. A su hijo, que se llamaba Urco, lo engreía mucho, le daba todo lo que pedía, nunca le recriminaba cuando hacía algo malo y creció como un niño consentido. Y las crónicas incluso relatan que era una especie de... tenía una vida muy disipada, ¿no? O sea, se emborrachaba, lo encontraban borracho en las calles, miccionaba en la vía pública, insultaba a todo el que pasaba, se burlaba de los necesitados, de los enfermos, despreciaba a los demás, ¿no? Lo ponía como la contraparte de Pachacútec, ¿no? Un déspota, un tirano, un engreído que despreciaba y que hacía lo que le daba la gana y que su madre le celebraba esto, ¿no? Su madre más bien le aplaudía como si fuera una gracia. Todo eso. Sin embargo, al ser esta esposa secundaria mucho más sociable, más lujuriosa también, logró ganarse el favor del Inca. Frente a la esposa principal, la Mama Runtu, que más bien era austera, no iba a fiestas. Entonces, obviamente, el Inca la comenzó a dejar de lado, la comenzó a ignorar y a preferir a esta esposa secundaria, al punto que nombró a Urco como su sucesor y su favorito. Por eso decía que sí, podían existir estos desplazamientos y que no necesariamente el sucesor iba a ser el hijo de la esposa principal. Si el Inca consideraba que tenía otro hijo más capacitado, lo elegía. Pero en este caso no era más capacitado, simplemente le habían ganado el sentimentalismo. Y también es porque el Inca para esta época ya estaba medio viejo, ¿no? Cansado, y la otra, pues, más bien utilizando artes lujuriosas y sexuales, se ganó el favor del Inca y logró que su hijo sea el sucesor. Un hijo que obviamente era rechazado por la nobleza cusqueña y que lo veían como un tirano y como un déspota, pero había sido la decisión del Inca. En esta coyuntura ocurrió una crisis en el Cusco, porque los enemigos más feroces de los Andes marcharon para atacar Cusco. Estos eran los chancas. Los chancas son conocidos como los espartanos de los Andes. Eran formidables guerreros, eran los más bravos. Es más, el día de hoy
si nosotros vemos su cerámica, es una cerámica muy rudimentaria. No se compara a la cerámica, por ejemplo, de los mochica, que tienen pues unos ceramios bellísimos que son una obra de arte, ¿no? Esto eran muy rústicos, de fabricación muy torpe. Sus telares no llamaban la atención. Arquitectura, no construyeron grandes monumentos. No hubieran destacado en ningún aspecto si no fuera porque se enfocaban solamente en la guerra. Eran los guerreros más bravos, más feroces, indomables, que conquistaron toda su zona y conforme fueron avanzando, llegaron a las puertas de Cusco. Cuando llega un mensaje a Cusco diciendo que los chancas se dirigían para atacarlo, el Inca se dio cuenta que no tenía la fuerza para combatirlos y decidió huir de la ciudad. Y a la hora de huir, se lleva como acompañante no a Mamaruntu, sino a Cusi Chimbo, a esta esposa secundaria que no, que se había ganado su favor. Y se lleva como hijo, como sucesor, a Urco. Y lo deja a Pachacútec abandonado en la ciudad, para que, bueno, vengan los enemigos y los maten. Claro, si nos ponemos en los zapatos de Pachacútec, esta es una situación terrible, ¿no? Imagínate que tu propio padre, ante el ataque de un enemigo, huya y te deja abandonado para que te maten. Pachacútec, que en esa época era veinteañero, era un adolescente entre 18 y 20 años, obviamente huye desconsolado de la ciudad hasta que cae rendido frente a una laguna en donde tiene un sueño, que se le aparece el ordenador, el creador del universo, y le dice que si regresa y ordena la defensa de la ciudad, él le dará la victoria porque tiene grandes planes para él. Entonces, con esta visión, Pachacútec regresa a la ciudad y ordena la defensa para resistir el ataque de los chancas. Y es acá, en este combate, donde entra a tallar otra mujer, que no fue inca, no fue gobernante, pero tuvo un papel protagónico en esta historia, que se llama Chanan Curicoca. En Cusco habían dos barrios que son la entrada a la plaza central, que son los barrios de Choco y Cachona. Estos barrios eran claves para la entrada de Cusco. Y Pachacútec busca a una familia, que era el Ayusaya, para que defienda estos barrios, porque sabía que eran los guerreros también más bravos y los que no se rendían nunca. Y cuando los chancas atacan Cusco, entran con toda su fuerza a estos barrios, y la cabeza, ¿no?, el líder, el custodio de esta familia, se pone a la cabeza pues a pelear, a defender, pero cae muerto en combate. Es en este momento que los demás, al ver a su líder que había caído muerto, comienzan a huir. Y los chancas entran a Cusco. Y en ese momento ya Cusco estaba conquistado, ¿no? Tomas la Plaza Mayor, pierdes la ciudad. Pero en ese momento, la esposa del custodio, que se llamaba Chanan Curicoca, a la hora de ver pues, que estaban entrando los chancas, corre hacia el lugar donde había caído su marido, toma su garrote, su macana, y
se va a pelear contra los chancas y con la macana le revienta la cabeza al primero que ve. Y sigue peleando. Entonces, los demás que estaban huyendo, al ver que esta mujer pues continuaba peleando, al ver que la esposa continuaba peleando en el lugar y había tomado la batuta de su esposo, regresan y continúan peleando y defienden la ciudad y logran expulsar a los chancas. Entonces, Chanankurikoka representa el papel de la mujer guerrera, como ya lo habíamos visto antes con Mama Huaco, que existieron curacas, cacicas, que tenían el papel de encabezar una guerra. Y de hecho, Chanankurikoka se convirtió en huaca. ¿Qué significa se convirtió en huaca? Es como que el día de hoy hiciéramos un monumento, pues, ¿no? De piedra. Pero para los incas esta piedra tenía una connotación religiosa, también una connotación de algo sagrado. Ellos le dedicaron una piedra que estaba en el 8º seque de Cusco, una piedra que la vistieron como reina, y a la piedra la llamaron Chanankurikoka, y que se mantuvo esa piedra como una huaca que defendía Cusco. E incluso se le hacían ofrendas. O sea, Chanankurikoka trascendió a un plano eterno, en donde como piedra defendía Cusco para siempre. Entonces, esto nos muestra también cómo esta idea de las mujeres guerreras que venía desde Mama Huaco, lograron, tuvieron un papel guerrero, tuvieron un papel en el incanato, ¿no? Existieron mujeres que encabezaron ejércitos. Y gracias a esto, Pachacútec logra vencer a los chancas, los expulsa de la ciudad y se corona como inca. Y se convierte en el 9º inca y toma como esposa a Mama Nahuarque. Mama Nahuarque fue la esposa de Pachacútec. Las crónicas, mira, ahí vemos un dibujo de Anahuarque hecho por Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y que la describe de rostro redondo, boca y ojos pequeños, piel clara, elegante de pies y manos, elegante y de pies y manos bien simétricos. Pero la describe con un temperamento muy fuerte. Dice que cuando se molestaba, nadie la podía tranquilizar, solamente Pachacútec. Era brava Anahuarque. Y de hecho también tuvo una huaca a su nombre. Es más, dicen que vestía como Mama Huaco, ¿no? Lo cual, otra vez, ¿no? Nos recuerda a la mujer guerrera, a la mujer de armas tomar. Entonces, Mama Nahuarque se nos es descrita con temperamento fuerte y que también tiene un papel de gobernante, ¿no? De administrativo, de gestión. Porque cuando Pachacútec, cuando el Inca dejaba la ciudad para realizar sus conquistas, entonces ella quedaba a cargo de la ciudad. Ella organizaba la ciudad. Y se nos cuenta un episodio donde ella también tuvo un papel protagónico, que sucedió en la explosión del volcán Misti.
Durante el gobierno de Pachacútec, el Misti, que los que conocen Arequipa saben pues que es parte importantísima de Arequipa, está en el escudo de Arequipa, es un volcán principal, erupciona y genera pues un hermoso volcán, como dice Ivonne, así es. Y como dicen los arequipeños, ¿no? No en vano se nace al pie de un volcán. Este fue el Misti. El Misti erupcionó en la época de Pachacútec. Es más, el día de hoy, cuando se hacen excavaciones en Arequipa, se encuentra una capa de ceniza de esa erupción. Y esa capa se le ha llamado la capa Pachacútec, porque ocurrió durante el gobierno de Pachacútec. Se dice que hubo una oscuridad de 3 días por la erupción del volcán. Y Pachacútec tuvo que viajar a Arequipa para ordenar la situación. Y bueno, también realizar sacrificios, y es en esa época también que se hizo el famoso sacrificio de la momia Juanita, que si ustedes buscan en internet, encontrarán a esta niña que fue sacrificada en la montaña de Ampato, precisamente para apaciguar todos estos eventos cataclísmicos que estaban sucediendo. Viaja Pachacútec a Arequipa porque estaba en una crisis, y Anahuarque queda en el Cusco. Y cuentan las crónicas que llegaron a Cusco todos los refugiados y acamparon alrededor de Cusco. Y ella fue la que organizó la logística, mandó sacerdotes, realizó sacrificios, alimentó refugiados y se dice que salvó mucha gente gracias a que ella pudo ordenar el traer alimentos y el alimentar y el darle un lugar a todas esas personas, ¿no? Entonces, aquí se nos describe también cómo, ante la ausencia del Inca, era la esposa la que ordenaba, y en este caso específico, pudo hacer frente a una situación de crisis y salvar a toda esta gente que, bueno, había perdido sus cultivos, sus tierras, sus casas, y les pudo dar un lugar donde asentarse y darles alimento y agua para que no mueran de hambre. Y logró salvarlos a todos ellos hasta que pudieron reubicarlos. Entonces, esta historia de estas mujeres, ¿no? De esta esposa secundaria que había, que era todo lo contrario, ¿no? Que era ambiciosa, le gustaba el poder, trepadora, ¿no? Utilizaba artes sexuales para ganarse al Inca y que tenía un hijo déspota, engreído, tirano. Y la otra mujer que era la madre de Pachacútec, que era más bien humilde, de perfil bajo, y que cría a su hijo con carácter y con templanza, y su hijo, gracias a esto, logra ganarle la batalla a los chancas y salvar Cusco, gracias a otra mujer, a Chanancuricoca, que también tomó las armas cuando su marido cayó e impidió la conquista de Cusco, y Anahuarque, que fue la esposa de Pachacútec, y que también tenía carácter fuerte, vestía como mamahuaco, y además organizó una compleja logística para salvar mucha gente ante este cataclismo de la erupción del volcán que sucedió, ¿no? Entonces, antes de continuar, ¿no? Contando la historia de otras mujeres y de otras gobernantes incas, me gustaría hacer una pausa. Vamos a continuar con los siguientes incas, ¿no? Ya hemos hablado de Pachacútec y su esposa Anahuarque, y Pachacútec tuvo como sucesor al Inca Tupac Yupanqui.
que, como había dicho Fernando, Tupac Yupanqui fue el gran conquistador, fue el que expandió el incanato al mapa que hemos visto, ¿no? A ver si nosotros regresamos a este mapa. Pachacútec básicamente llegó, fíjense, al sur del Perú. Y fue Tupac Yupanqui el que llega hasta Ecuador por el norte, Bolivia, Argentina y Chile por el sur. O sea, él es el que él hace las grandes conquistas. Y él se casa con su hermana, precisamente, ¿no? Pachacútec no. Pachacútec, Mama Banahuarque no era hermana de Pachacútec. Pero Tupac Yupanqui sí se casa con su hermana Mama Ogllo. Ojo, no confundir con esta Mama Ogllo. Se llaman igual, pero fueron mujeres distintas, ¿no? Esta Mama Ogllo fue esposa de Manco Cápac, primer inca. Esta otra Mama Ogllo fue esposa de Tupac Yupanqui, décimo inca. Y Huamán Poma la describe como una mujer bajita, cuerpo redondito, rostro pequeño, de ánimo admirable y carácter tranquilo. Es más, si nosotros vemos el dibujo de Huamán Poma, que está aquí a la derecha, sí, pues vemos que es chaparrita, es bajita, ¿no? Es de muy corta estatura, ¿no? Comparado pues con incluso normalmente a las mujeres incas se les solía dibujar más grandes, ¿no? Que sus contrapartes. A ver, por acá, no tengo acá el dibujo, pero a ver, voy a buscar otro cuadro que se hizo durante el virreinato, donde vamos a ver que a la esposa, al inca, bueno, y a la esposa del inca, se les dibuja más grande, ¿no? Que el ciervo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Ahorita lo comparto. Sí, no te preocupes. A veces eso de las búsquedas. Sí. Sí, pero lo bueno es que tú eres una persona con mucha experiencia. A ver, aquí está, ¿no? Aquí está. Perfecto. Aquí vemos. Aquí vemos, ¿no? Que esta pues es una colla y vemos que el ciervo está al costado chiquito, ¿no? Esto es lo que se suele dibujar, ¿no? Que el papel protagónico, ¿no? Preponderante, lo tiene pues la reina, la colla. Sin embargo, acá es al revés, ¿no? Acá más bien ella es la chiquita, ¿no? Entonces sí, eso nos da a entender de que era bajita y dice, ¿no? De ánimo admirable y carácter tranquilo. Sin embargo, nosotros sabemos que a veces los tranquilos son los peores. Hay un adagio, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? Cuídate de la ira del hombre tranquilo. Y si viene en envase pequeño es peor. No sé cuántos de los que están presentes tienen amistades de escasa estatura, pero en mi caso, yo tengo amigas chaparritas y esas son las más bravas. Son terribles, cuando se enojan, hay que salir corriendo. Y eso sucedió con Mama Ogllo. Porque cuando Tupac Yupanqui llega a la fortaleza de los huarcos, ¿no? Los huarcos era una cultura que vivía en la costa del Perú y tenían una fortaleza que era inexpugnable. Y el Inca no la podía conquistar. Es más, el Inca tuvo que construir una ciudad enfrente, Incayacta,
¿no? O Incatambo también. Incatambo, que una ciudad para albergar y alimentar al ejército por todo lo que se extendió esa conquista. No podía conquistarlos. Y cuentan los crónicas que en un momento el líder, el curaca de esta cultura de los huarcos, muere en combate y asume el poder su esposa. Ya hemos visto que esto no era extraño. Si estaba ausente el gobernante, el curaca, la esposa podía ocupar su lugar. Y cuando asume su esposa, Mama Oglio pide negociar con la curaca. Y dice, déjenmelo a mí, yo me encargo. Entonces, negocia con esta curaca, que recién había asumido el mando, y le dice, para hacer una alianza, y para firmar la alianza, iban a hacer un tributo al mar. Porque recordemos que estos pueblos costeños daban culto al mar, ¿no? Entonces ella ofrece, le dice, mira, hagamos una alianza, y claro, la curaca le dice, oye, y yo cómo sé que no me vas a traicionar y no me vas a matar. Dijo, no, yo te prometo preservar tu vida. Está bien, dijo. Entonces firmaron una alianza, firmaron un pacto, y como parte del pacto consistía en que todos los hombres del lugar se suban a las barcas, se internen en el mar y arrojen las ofrendas al mar. Cuando los hombres de los huarcos se subieron a las barcas y entraron al mar y lanzaron las ofrendas, el ejército inca entra a la ciudad y toma la ciudad. Y la curaca le dice, oye, pero tú me habías prometido preservar mi vida. Y dijo, sí, yo voy a preservar tu vida. No te voy a matar, pero voy a tomar tu ciudad. Y fue así que Mama Oglio conquistó la fortaleza de los huarcos, a través pues de un artilugio, ¿no? De una artimaña, de un engaño que hizo, que involucraba este acto que los hombres tenían que adentrarse en el mar, y aprovechando que los hombres estaban adentrándose en el mar, ella hace ingresar al ejército y tomó la ciudad. Pero cumplió su palabra porque no tomó la vida de la curaca, la mantuvo con vida. Entonces ahí vemos pues que era muy maquiavélica, ¿no? Era muy inteligente, y de hecho, también trataron de quitarle su poder. Porque, otra vez, como ya había sucedido anteriormente, y ya había dicho que esto se hacía repetitivo entre los incas, una esposa secundaria quería colocar a su hijo como sucesor. Y esta esposa secundaria se lleva a Tupac Yupanqui, se lleva al Inca al palacio de Chincheros, en donde solamente ella lo cuidaba. Y es ahí que en extrañas circunstancias, porque solamente ella lo acaparó al Inca, el Inca enferma y muere. Se dice que que esta esposa secundaria lo envenenó. Lo envenenó para que su hijo sea el sucesor. Mama Oglio, en ese momento, contacta con los generales que le eran fiel a ella, y los envía a rescatar a su hijo, porque su hijo, que era el legítimo sucesor,
lo iban a matar. El Inca es envenenado y esta esposa secundaria envía asesinos para matar al legítimo sucesor. Bueno, ella desbarata la conspiración y con la ayuda de los generales de Tupac Yupanqui rescata a su hijo y manda encarcelar a esta esposa secundaria. Y hace que su hijo se corone como inca. O sea, desbarató esta conspiración que atentaba contra la vida de su hijo y quería poner a otro sucesor como inca. Y por eso el hijo de Mama Ogllo asumió la corona siendo muy joven, siendo niño prácticamente. En estas circunstancias pues tan turbulentas y de conspiraciones y de envenenamientos, ¿no? Entonces es coronado muy, muy joven y por eso toma el nombre de líder joven, ¿no? O señor joven. Y ese es el nombre de Huayna Cápac. Huayna significa joven y Cápac significa señor, gobernante, ¿no? Persona importante. Poderoso también significa Cápac. Entonces Huayna Cápac es joven señor. Y Huayna Cápac, algunos dicen que llegó a tener mamitis con Mama Ogllo. Porque, claro, obviamente, la madre pues le había salvado la vida, lo había puesto a él como el sucesor, y él tuvo gran devoción a su madre, al punto que en el norte, donde el día de hoy es la ciudad de Cuenca, en Ecuador, Huayna Cápac le mandó a levantar un templo a Mama Ogllo, a su madre, en donde colocó una estatua de oro de ella. Imagínense, ¿no? Prácticamente pues la consideraba en un nivel divino. Entonces, Mama Ogllo tuvo un papel muy importante en la vida de Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac, que fue este último inca antes de la conquista, ¿no? Porque Huayna Cápac sabemos que muere intempestivamente. Se cree que de una enfermedad que habían traído los españoles. Porque los españoles ya habían llegado al continente durante la época de Huayna Cápac. Y nosotros sabemos que las enfermedades viajan más rápido que las personas. Entonces, los españoles traen la gripe, traen la viruela y traen una serie de enfermedades que los naturales americanos no tenían defensas porque eran desconocidas. Entonces, se comenzaron a morir y a contagiar. Y esta peste llega al imperio inca y toma la vida de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac muere abruptamente. Huayna Cápac había tomado como esposa a Mama Rawa Ogllo y había tenido un hijo que se llamaba Huáscar. Huáscar entonces, cuando muere Huayna Cápac, Huáscar toma el trono de su padre. Pero sabemos que como el Inca había muerto intempestivamente, habían otros hermanos que reclamaban también ser el sucesor. Y Huáscar, que se había coronado como Inca, prácticamente desarrolló una paranoia de que se le subleven y de que otro reclame el trono de su padre.
Bueno, en el momento que muere Huayna Cápac, ¿no? Huáscar se encontraba en el Cusco y su madre, Rawa Ocllo, se encontraba en Quito, en el norte. Y automáticamente Huáscar la manda a traer, prácticamente a la fuerza, por miedo a que conspire su madre contra él. E incluso Huáscar acusa a su propia madre de conspirar en el norte, de oponerse a él, y la encierra y la encarcela, y le dice que es una espía de sus otros hermanos. Al final de cuentas, realmente ocurrió una sublevación, que es esta famosa sublevación de Atahualpa, ¿no? Y una guerra entre Huáscar y Atahualpa, que generó pues un desangramiento en el imperio, y que es pues en medio de esta guerra que llega Francisco Pizarro, ¿no? Y se aprovecha de esta situación. Bueno, cuando los generales de Atahualpa vencen a Huáscar, lo toman preso. Lo toman preso y lo hacen ingresar dentro de Cusco, amarrado del cuello, como si fuera un esclavo. Y en ese momento, Rawa Ocllo, su madre, se acerca a Huáscar, que está amarrado de cuello y de manos, y delante de todo Cusco lo cachetea, lo abofetea, recriminándole, ¿no? Diciendo que por su culpa había causado esa situación, había causado esa guerra civil, había desangrado al imperio. Y bueno, más adelante decantaría en la conquista del imperio por parte de los españoles. Así que Rawa Ocllo, pues que fue injustamente acusada de traición y encarcelada, finalmente le dio un reproche público a Huáscar con una bofetada y diciéndole: tú eres el que has causado todas las desgracias que han traído a Cusco. Es precisamente en esa coyuntura que llega Francisco Pizarro, y claro, obviamente ya ocurren los sucesos que conocemos. Se entrevista con Atahualpa en Cajamarca. Atahualpa ya había ganado la guerra, estaba camino a Cusco para ser coronado como inca, y en el trayecto en Cajamarca se entrevista con Pizarro, y Pizarro lo captura, lo toma prisionero a Atahualpa. Desde la cárcel, Atahualpa sigue teniendo miedo de su hermano Huáscar, que seguía preso en Cusco, y Atahualpa lo manda a matar a Huáscar, estando desde la cárcel. Y al enterarse de la muerte de Huáscar, Pizarro decide la ejecución de Atahualpa. Y es así como termina pues esta guerra entre hermanos, con un fin trágico, y Pizarro marcha hacia Cusco y nombra un nuevo inca, que muchos lo consideran como el último de los incas, ¿no? Que se llama Manco Inca. Manco Inca inicialmente fue aliado de Pizarro y acompañó a Francisco Pizarro a la entrada de Cusco. Y Manco Inca gobernó junto a Pizarro. Y Manco Inca tenía una esposa que se llamó Cura Ocllo, que le he colocado aquí porque muchos la consideran como la última reina inca, la última Coya. Y si vamos a Ollantaytambo,
en Ollantaytambo vamos a encontrar una estatua de Cura Oglio. Porque Cura Oglio podría llamarse de repente que fue como la Helena de Troya en el Perú. ¿Por qué? Porque ella desató, o fue una de las razones por la que se desató la rebelión de Manco Inca. Manco Inca había dicho que era aliado de Pizarro en el Cusco, de Francisco Pizarro. Pero cuando Francisco Pizarro sale de Cusco para fundar Lima, su hermano Gonzalo Pizarro se comportó como un déspota, como un tirano, se comportó de forma muy abusiva. Y una de las cosas que quiso hacer fue robarse a la esposa de Manco Inca, tomar a Cura Oglio para sí mismo. Obviamente, Manco Inca no lo permite y Gonzalo Pizarro lo encarcela a Manco Inca y lo encadena del cuello, prácticamente como si fuera un animal, para tomar a Cura Oglio como su esposa, porque la ambicionaba, ¿no? Por eso digo que fue una cuestión como Helena de Troya. Manco Inca se escapa de la prisión junto con su esposa. Ella lo anima para que se subleve y Manco Inca llama a los ejércitos inca y rodea Cusco para matar a los españoles y también manda a rodear Lima. Y aquí se desata la guerra entre Manco Inca y los Pizarro. Dentro de esta guerra, Cura Oglio es capturada y llevada de vuelta a Cusco. Cura Oglio, sabiendo que Gonzalo Pizarro iba a abusar de ella, cuentan las crónicas que se recubre de excremento. Y así ningún hombre ni siquiera se podía acercar a ella, porque el olor era insoportable. Y entonces, Cura Oglio es torturada. La amarran a un palo, la palean y luego se le entregan a los arqueros cañaris, que eran también enemigos de los incas, y les comienza a usar como blanco, a disparar flechas. Y los españoles estaban asombrados, especialmente esto lo narra el cronista Pedro Pizarro, primo de Francisco Pizarro. Estaban asombrados cómo Cura Oglio resistió golpes, apaleamientos y torturas sin siquiera quejarse. No soltó ni siquiera un au. Hasta el momento que le comienzan a disparar con arcos y flechas, y en ese momento dice esta frase que he colocado ahí en la diapositiva: sacan su ira con una mujer, dense prisa y acaben conmigo, así podrán satisfacer todos sus deseos. Los españoles, asombrados, nunca habían visto una mujer tan valiente en su vida. Y cuentan las crónicas que una vez muerta, los españoles toman su cadáver, lo ponen sobre una caja y lo sueltan río abajo, hacia la zona donde estaba escondido Manco Inca. Los espías de Manco Inca encuentran el cuerpo, se lo llevan a Manco Inca y se dice que Manco Inca recibió el cuerpo y lloró desgarradoramente al ver, porque amaba mucho a su esposa. Y esta es la trágica historia de Manco Inca y de Cura Oglio, y que es por eso que tiene su estatua en Ollantaytambo. Esa es la estatua que hasta el día de hoy está ahí para recordar su memoria. Sin embargo, no todas las descendientes incas tuvieron un destino trágico, ¿no? La gran mayoría de ellas se casó con españoles. Ese es el caso de la hermana de Atahualpa,
llamada Inés Huaylas Yupanqui. Bueno, llamada Quispe Sisa. Atahualpa le entrega a su hermana, le entrega a Pizarro su hermana como esposa. Y Francisco Pizarro se casa con la hermana de Atahualpa. Dicen las crónicas que llegó a amarla mucho a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Ella era adolescente y Pizarro ya tenía más de 50 años. Pero aún así dice que la amó mucho y la llevó a llamar Pispita de cariño, que Pispita es como un pajarito, porque también era pequeñita y alegre, ¿no? Y Pizarro tiene dos hijos con ella, Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui, que fueron los primeros mestizos del Perú. Hijos del Marqués de la Conquista y de los incas, de nietos de Huayna Cápac. El niño muere muy joven, muere a los 11 años. Y la que sobrevive es la niña, Francisca Pizarro Yupanqui, que es la que vemos acá, en esta estatua que existe en España. Porque cuando muere su padre, cuando muere Francisco Pizarro, ella tiene que huir a España. Y regresa a Trujillo, que era la tierra de su padre, donde tenían un castillo. Y es ahí donde ella, en ese castillo, se mandó a tallar este busto, que es el único retrato que hasta el día de hoy tenemos de Francisca Pizarro Yupanqui. Su madre más bien se queda en el Perú y se casa con un ayudante de Pizarro que se llamó Francisco de Ampuero. Por lo que también continúa el mestizaje. Y este mestizaje se dio porque la corona española reconoció la nobleza de los descendientes incas y les dio títulos nobiliarios y unieron sus casas. La casa del Inca se unió con las grandes casas de Europa. Y es por eso que acá, como última diapositiva, les he colocado este cuadro. Este cuadro refleja un matrimonio, dos matrimonios, ¿no? Podemos ver aquí arriba que está una familia inca. Este es Sayri Túpac. Este es Sayri Túpac con su esposa, que era también su hermana. Sayri Túpac era el hijo de Manco Inca, que ya hemos contado su historia, ¿no? Manco Inca con Cura Ogllo tienen varios hijos. Uno de ellos fue Sayri Túpac, que lo vemos acá, que está vestido como inca, ¿no? Porque era descendiente de incas. Ellos tienen una hija, que es esta, que se llamó Beatriz Coya, que también fíjense que está vestida como Coya, como princesa inca. Y ella es entregada en matrimonio a un conquistador español, el cual era de la familia de San Ignacio de Loyola. Se llamaba Martín García de Loyola, que era este de acá. Este de acá era Martín García de Loyola, quien era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Por eso San Ignacio de Loyola aparece encima de este matrimonio. Y ellos, este matrimonio, ellos dos, tienen una hija, que es esta, Ana Lorenza de Loyola Inca, se llama esta hija. Y esta hija se casa con un descendiente de San Francisco de Borja,
que por eso San Francisco de Borja, otro santo jesuita, aparece acá. Este es San Francisco de Borja. Y San Francisco de Borja tiene, pues, un descendiente que se llama Juan Enríquez de Borja. Y se casa con Ana Lorenza de Loyola Inca. Y por eso, en este árbol genealógico que vemos aquí al costado, encontramos acá Pachacútec, ¿no? Toda la línea que hemos hablado, Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Zairi Túpac, y aquí está Beatriz Clara Coya. Beatriz Clara Coya, que se casa con Martín García de Loyola, que es descendiente de San Ignacio de Loyola, y que por eso tenemos acá el escudo de la casa de Loyola. Y tienen una hija, Ana María Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, que es descendiente de San Francisco de Borja, que lo vemos acá, y que San Francisco de Borja se casa con Leonor de Castro, que era descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón, que los encontramos acá arriba, ¿no? Y por eso este árbol tiene el escudo de la casa de Trastámara, que es el que vemos acá, ¿no? Entonces acá tienes a los reyes de Castilla y de Aragón, que se casan con San Francisco de Borja, que al mismo tiempo era descendiente de la casa Borgia, donde estaba conocido el Papa Borgia, Rodrigo de Borja, Alejandro VI. Y que por eso tenemos también acá el escudo de la casa de Borja, o la casa Borgia, en italiano. Y ellos se casan, ellos, claro, San Francisco de Borja tiene como descendiente a Juan Enríquez de Borja, que se casa con Ana María Lorenza de Loyola, y tienen a este hijo que se llama Juan Enríquez de Borja, Loyola Inca y Almanza. Este sujeto que vemos acá era descendiente de dos santos, de un papa, de los incas y de los reyes de Castilla y de Aragón. O sea, miren a qué nivel se unieron la casa del Inca con las casas de Europa, con la casa de reyes y de papas. Entonces, esto es algo que lamentablemente no es muy conocido en nuestra historia, pero, y muchos piensan, ¿no?, que los incas se extinguieron y que los mataron a todos, cuando la realidad fue que terminaron uniéndose en matrimonio y desembocando pues en muchas familias de poder hasta el día de hoy. Y es más, hasta el día de hoy podemos rastrear a los descendientes incas y los encontramos entre presidentes, grandes escritores, políticos e incluso una reina de Europa. Porque muchos conocerán a la reina Máxima de Holanda. Ella, nacida en Argentina, pero de ascendencia inca. Ella es descendiente inca. Y se casó con el príncipe de Holanda y el día de hoy es reina de Holanda. Así como también podemos encontrar entre los archiduques de Austria. También hay una descendiente shipiba que se llama, es la princesa Amaya von Habsburgo-Lorena. También, o sea, fíjense que los descendientes incas siguen codeándose a nivel de las grandes casas de Europa. Y algunos han tenido acceso a títulos nobiliarios, y en el caso de la reina Máxima, pues a la corona de Holanda.
Así que yo creo que con esto cerramos esta historia de poder de la mujer en los Andes, que comenzó 5.000 años atrás, comenzó en Caral con el inicio de la civilización y termina el día de hoy hablando de las descendientes incas que son parte de la nobleza europea, que tienen títulos nobiliarios e incluso que tenemos una reina en Holanda que es descendiente inca. Así que se mantiene ese poder hasta el día de hoy. Y dejo los últimos minutos para dudas, preguntas y comentarios. Claro, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Rafael, por esta presentación y justo ahora vamos a terminar la grabación para que las personas que han podido escuchar, han hecho algunas noticias y sobre todo los que no han podido asistir, puedan ver esta grabación, ¿no? A ver un momento.